Bueno, estamos esta tarde con Ana Falú, con la arquitecta Ana Falú. ¿Qué decir de Ana? Ana es arquitecta, es investigadora, ¿no? Es docente universitaria, investigadora del CONICET y como hace un rato me decía, como le gusta que la presenten, ¿no? Como una activista social y feminista de toda la vida, ¿no? Defensora del derecho de las mujeres y del acceso a la ciudad. Eh, También es emérita en la Universidad Nacional de Córdoba, referente a nivel internacional en estos temas, consultora, directora de ONU Mujeres, dirige también la maestría en vivienda y ciudad y como yo decía, referente en estos y muchos otros temas, Ana, ¿no? Y además eh, un referente para Córdoba, ¿no? Y para Argentina en estas cuestiones vinculadas al hábitat, particularmente desde esta mirada. La hemos invitado a Ana junto a otros especialistas del país para que en medio de esta situación particular a la cual nos convoca la pandemia del COVID-19 podamos abordar algunos temas particulares. En este sentido, la invitación de Ana responde a poder pensar cómo nos encuentra esta pandemia COVID-19 en cuestiones vinculadas a género y en cuestiones vinculadas a políticas habitacionales con este enfoque. Entonces, bienvenida Ana, gracias por aceptar la invitación en tu apretadísima agenda. Eh, y bueno, la idea disparadora sería poder compartir con vos qué efectos crees que ha generado, potenciado, tal vez visibilizado con mayor contundencia eh, el aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿no? En relación a la problemática de violencia intrafamiliar y de género. Bueno, muchísimas gracias Daniela por esta invitación. Realmente es un gusto saber que esto va a ser compartido por la ULACAP, que es una red de vivienda que uno quiere y aprecia tanto todo lo que viene produciendo, ¿no? Mira, yo creo que es central hablar del tema. Nosotros sabemos y todos estamos de acuerdo, y acabo de escribirlo en un pequeño artículo, que la gente tiene que estar en el centro de esta agenda frente a esta pandemia que nos encuentra y que nos sorprende a la humanidad entera, ¿no? Asusta, a mí me ha generado un poquito de asfixia eh, el estar hablando con gente de distintos países del mundo y tomar conciencia plena de que en la India, en Kenia, en Estados Unidos, en Italia, estaban todos encerrados por esta pandemia, ¿no? O sea, la gente en el centro de la agenda. Pero lo que estamos planteando es que es necesario deconstruir este concepto de la gente que es un concepto neutro, ¿no? Y que no nos deja ver todas las desigualdades y las diferencias que integran a la sociedad y sobre lo cual tenemos que hablar cuando estamos en temas de emergencia como este. Entonces, yo creo que el tema de la gente tiene que estar atravesado en primer lugar por la desigualdad, esta desigualdad que me gusta decir no porque me guste, sino porque creo que la califica correctamente, es obscena. Desigualdades de distancias enormes en nuestra América Latina, en nuestro propio país, entre la riqueza y la pobreza. Yo pienso que esta pandemia tiene que estar atravesada en su política, en la acción a desarrollar desde esta mirada. Pero después hay que mirar en esa desigualdad cómo está integrada, porque la desigualdad no es igual para hombres y mujeres, no es igual para hombres y mujeres y las distintas identidades sexuales, y mucho menos cuando la cortamos, la transversalizamos con edades, ¿sí? No es lo mismo una mujer en edad reproductiva que una mujer adulta mayor con dificultades para moverse, con soledades, con enfermedades, con etcétera, como no es lo mismo la infancia que demanda cuidados, que demanda atención, que en general lo dan las mujeres sobre esa infancia
sobre esos adultos mayores. Entonces, creemos que cuando se combina desigualdad con diversidad de sujeto y ponemos el foco en las mujeres, necesitamos un análisis que pueda realmente dar cuenta de esta complejidad. Y esta complejidad va a permitirnos, una vez que la podamos conocer, que tengamos datos desagregados por sexo, que tengamos una mirada que permita entender estas desigualdades y estas diferencias, nos va a permitir tener acciones y políticas quizás más ajustadas para la demanda social hoy. Qué importante Bueno, lo que mencionas, ¿no, Ana, eh, frente por ahí una serie de políticas habitacionales históricamente desarrolladas en el país y urbanas que no han desagregado esta mirada o estas necesidades y demandas, ¿no? Que han solamente otorgado, pareciera, una única solución uniforme para todo tipo de población, rango etario, situación social, totalmente, ¿no? En un recorte totalmente. particular como es el caso de las mujeres y tal vez los niños, pero qué importante el volver a hacer foco en la necesidad de desagregar esa necesidad, ¿no? De poder mirar con mayor Pero detalle. fíjate que aún más, Daniela, cuando uno va a poner el foco en la desigualdad, o sea, vamos a tomar sectores, y esto no quiere decir que la política tenga que estar solo mirada e interpretada desde la pobreza, porque todas las mujeres somos merecedoras de la atención pública. Pero claro, en el momento de la emergencia o cuando tenés que priorizar la política, tenemos que decir a quién es primero, ¿no? Y cuando cruzamos pobreza y cruzamos diversidades sexuales y mujeres y hombres en particular, ¿no es cierto? Vamos a tener este abordaje neutral que va a hacer desaparecer, a omitir, ¿sí? A omitir no solo sujetos de la política, sino a omitir situaciones. Vos y yo y todos sabemos muy bien que hay grandes cambios sociodemográficos en la población. No vamos a entrar en el análisis del por qué estos cambios, pero sí que estos cambios existen, que hay cada vez más hogares que están a cargo de mujeres, solo a cargo de mujeres como únicas responsables de estos hogares. La curva crece, estamos en más del 30% de hogares a cargo único de mujeres y muchos de estos hogares están por debajo de la línea de pobreza y de las líneas de indigencia. Pero no solo eso, crece también la cantidad de dependientes en esos hogares a cargo de único de mujeres. O sea, no solo la infancia, los adolescentes, en esta etapa de encierro, ¿no es cierto?, en donde se hace necesario el quedarse en la casa, en estos hogares complejos. Entonces, fíjate vos que lo primero que se dice frente a la pandemia es quedarse en la casa, lavarse las manos permanentemente, 20 minutos de lavarse las manos. Pero, ¿qué pasa en los hogares donde la casa no es tal, donde no hay casa? Hay primero que tener una casa, después hay que ver las condiciones de esa casa. Y nosotros sabemos, por un estudio que hice hace poquito para, sobre la política habitacional en Córdoba, que hay un porcentaje muy alto de hogares a cargo único de mujeres en los sectores de pobreza, incluso en los sectores de indigencia, y que no hay una política que las priorice estos hogares a cargo de estas mujeres. Entonces, ante la pandemia, esta situación, ¿no?, de necesidad, de carencia, pero no solo esa, que sería como la más grave, también está el problema de las mujeres que viven en pensiones, en hoteles, alquilando vivienda, que están siempre pendientes, amenazadas del desalojo. Y entonces en este momento, en donde hay miedo, en donde hay desinformación, en donde o toda la información que hay no es suficiente con lo específico de estas necesidades, ¿sí?, en donde sabemos que el contexto de encierro potencia las violencias que sufren las mujeres, que este ya es un hecho reconocido, que está en la agenda pública, que está en la preocupación del Ministerio de la Mujer del país, en el gobierno de Córdoba, en la ministra de la Mujer de Córdoba, que está el polo atendiendo las violencias, pero
que no va a ser suficiente en el momento de la pandemia, ¿no? Entonces, sabemos que la situación de tensión, que las situaciones de necesidad económica, que las situaciones del encierro forzoso, en general, potenciar estas condiciones de la violencia. Entonces, para sintetizar, no podemos hablar solo en términos de neutralidad. Tenemos que conocer cómo es conformada esta población a la cual queremos llegar. Como para hacer una síntesis, ¿sí? Primero decir que tenemos que romper con la neutralidad de la mirada, ¿sí? Reconocer la diversidad de sujetos de la política, y en este caso reconocer en particular a las mujeres, que somos más del 50%, en todas las condiciones, pero particularmente a aquellas mujeres que están en situaciones de pobreza en este momento, o en situaciones eh, eh, de una responsabilidad que recae solo sobre ella como única responsable de los hogares. Esto por un lado. Por otro lado, atender a estas condiciones físicas de cómo están estas familias, estos hogares, al hacinamiento en el que viven, a las condiciones en las que viven, si hay condiciones de inquilinatos o de alquileres, cómo cuidar, proteger, cómo pensar también la escala de atención en estas condiciones, en estos barrios. De qué manera generar un círculo virtuoso que nos permita atender estas situaciones, no solo desde el Estado, sino dando un peso a las organizaciones territoriales, a las organizaciones de mujeres, a las ONG. Acá hay muchas cooperativas en Córdoba que ya se han reunido para sacar conjuntamente un manifiesto, una propuesta en este sentido. También desde Habitar Argentina, la Comisión de Género y Hábitat se ha reunido y está armando un pequeño documento, una nota, para acercar a la ministra de la Mujer, a la ministra de Vivienda, de Hábitat, para decirles por qué no articulan entre ustedes, estos son los temas que nos están preocupando. Entonces, Eso, en ese sentido, Ana, uno de los intereses particulares también era que pudieras compartir, ¿no?, estas iniciativas que se han propuesto desde los diferentes colectivos y grupos, desde una perspectiva, digamos, urbano-habitacional, pero también abordando otros temas, como bien tocaste. Has mencionado algunos, podrías tal vez contarnos de algunas o de estas iniciativas o de otras que tal vez hayas tenido acceso en estos días que pudieran iluminar las posibilidades de actuación en un futuro cercano. Sí, bueno, nosotros estamos pensando justamente que, bueno, hay como tres grandes vectores que preocupan, ¿no? Una son las condiciones materiales para esta sanidad que necesitamos generar y, bueno, cómo hacer, ¿no? Cómo generar esas condiciones sin romper con los pedidos del Ministerio de Salud, del Presidente de la Nación, pero atendiendo a las condiciones físicas en las que vive la gente. Ejemplo, la escala de la atención. ¿Qué deberíamos hacer en cada barrio? ¿Pedir a la gente que quede encerrada en su casa o trabajar en la escala de la cuadra o en la escala del sector y proveer, digamos, de insumos para la limpieza, para la higiene, para la alimentación, para los comedores colectivos? Creo que hay que tener estrategias para cada situación específica, lo cual demanda reconocerla situación específica, y creo que el gobierno lo está haciendo. Esto por un lado. Por otro lado, pensar en este tipo de aislamiento, ¿no es cierto?, este contexto de encierro, cuál es el peligro central para las mujeres, y no solo para las mujeres, sino para mujeres, para infancia, para los viejitos, las viejitas, que es el peligro de las violencias. Entonces, frente a estas violencias, yo digo que en esta ciudad silenciosa, en esta ciudad silenciada por la cuarentena, es muy fácil detectar los ruidos de la violencia y entonces tener vigilancia solidaria, tolerancia cero a la violencia. Y cuando digo vigilancia solidaria y la califico, es porque creo que hay que distanciarse de la vigilancia punitiva. Ya hemos visto en Córdoba un caso tremendo
de policía pateando a chicos porque estaban buscando en la basura qué comer, ¿no? Entonces, claro, ojo con ese autoritarismo punitivo que quiere Y es de que la doble gente filo. se quede Sí. adentro, ¿no es cierto?, a fuerza de autoritarismo y represión. Entonces, este es como segundo punto el tema de las violencias, que tiene facetas distintas, pero que a nosotros nos preocupa fundamentalmente, las violencias que sufren puertas adentro mujeres, infancia y adultos mayores. Hay otro punto central que es el tema que está vinculado a lo económico y al cuidado. Como vos bien sabés, Dani, las mujeres somos las cuidadoras de la humanidad, ¿no? Quizás porque la humanidad ha desarrollado y ha colocado en las mujeres este rol, pero también porque las mujeres hemos desarrollado una empatía, que es algo muy bueno en el cuidado hacia el otro, la mirada que cuida al otro, ¿no? Y entonces, en este cuidado de las mujeres, sobre todo algunas mujeres, yo digo que todas, yo veo a mis nueras batallando con sus niños y a mis hijos batallando con sus hijos para hacerlos estudiar, reemplazando a la maestra, reemplazando la responsabilidad de la educación. Y entonces esto es una tarea que cuando en determinados sectores no hay acceso a Internet, hay, digamos, dificultad de acceder a la información, dificultad incluso por niveles educativos de asumir esta tarea. Esta es una tarea de cuidado, el de la educación de la infancia y la adolescencia, que es una recarga terrible que cae sobre todo en las mujeres, en todos los sectores sociales, pero en particular en los sectores de mayor pobreza. Pareciera Y ser también, que en algunos, perdón Ana, ¿no? Que te interrumpa, que por favor, escuchándote, no, no, em, dime. que pareciera que algunas de estas problemáticas están invisibilizadas, ¿no? Porque tanto las cuestiones sanitarias, las cuestiones educativas, las estrategias, al menos que se difunden, parecen estrategias que no reconocen estas otras dificultades de niveles educativos, de acceso tal vez barriales al agua potable. Yo creo que vos sabés, creo que hay un reconocimiento. Lo que yo creo que es tan difícil, por eso me parece que tenemos que crear, pensar de manera creativa y acudir a las organizaciones. Yo creo que, por ejemplo, las organizaciones de Habitat Argentina, yo creo que los grupos de trabajo de género y hábitat, las organizaciones no gubernamentales, las cooperativas, los grupos barriales, etcétera, tienen una capacidad de conocer y de poder trabajar a nivel del territorio, que es más que interesante, y entonces esto podría Rescatarlas, ¿no? Tenerlas como socias. rescatar estos vínculos, rescatar este tipo de relación. Entonces, quiero decirte que creo que hay que buscar salidas creativas que nos permitan sortear estas dificultades, que son muchísimas, que el desafío es tremendo, que venimos además con problemas estructurales que acarreamos de hace mucho tiempo y que se han agudizado, creo yo, en este último periodo, ¿no? Entonces, estamos frente a condiciones que no son las mejores, al país la epidemia lo encuentra en un momento muy difícil, y tenemos que pensar también en esta dimensión de lo económico y el cuidado vinculadas, porque en general son las mujeres las que están en su mayoría en el trabajo informal, son las mujeres las trabajadoras, las empleadas de casas particulares, no todas ellas están blanqueadas, están en situación de poder, no tienen bancarización. Entonces, ¿qué quiero decir? Hay una infinidad de problemas y una infinidad Sí, de aristas que tal vez salgan con más que hay que contundencia. abordar, claro. Tal cual. Hay Pero mucho, qué mucho bueno que también abordar. y qué oportunidad también para rescatar esto que también mencionabas, ¿no? Por un lado, este reconocimiento de las diversidades, que me parece, que digo, no solamente en términos de género, sino diversidades en el acceso a un montón de servicios y derechos, y De por otro lado, derechos, el volver la mirada a las organizaciones territoriales, ¿no? Nomás esas dos eso. estrategias implicarían, ¿no? Todo un cambio en la visión y en la atención
de la problemática, no solamente en tiempos de pandemia, sino en tiempos regulares, si pudiéramos hacer esa reconversión de Absolutamente. diversificar la mirada y por otro lado volver eh, la, el reconocimiento, rescatar esas iniciativas y estrategias que se generan en los barrios, en los territorios y en las bases, ya de por sí las soluciones serían mucho más pertinentes y mucho más creativas. Para no alargar mucho más esta entrevista y no ocuparte más tiempo, seguiría horas, ¿no? Pero, eh, ¿qué desafíos crees que eh, la pandemia y esta problematización en torno al hábitat, mujeres, diversidades, minorías, eh, plantea a la formación de los futuros profesionales del espacio construido? Es decir, pensando en nuestros alumnos, nuestros docentes, nuestras facultades de arquitectura, eh, bueno, qué aprendizaje. Yo le decía a Eduardo, somos especialistas en enseñar, tal vez sea hora también de especializarnos en aprender. Bueno, ¿qué deberíamos aprender de todo esto? Mira, creo que esta pandemia desnuda situaciones que ya venían expresándose en la sociedad, que ya preocupaban a un buen sector, tanto de gobierno como de academia, como de la sociedad, pero no lo suficiente como para tener respuestas que permitan realmente hacer ese surcido invisible que achique las brechas de la desigualdad. Yo creo que si algo va a resultar de esta pandemia es que vamos a salir por lo menos con una idea más consolidada de la necesidad del Estado y de las políticas del Estado. Lo está demostrando el tema de la salud pública, ¿no? La importancia de tener una salud pública consistente que pueda dar respuesta en este sentido. Y lo mismo en los temas nuestros, ¿no? La protección contra el desalojo forzoso, la protección contra los alquileres desmedidos, el derecho de tener un techo digno para la gente, el derecho a elegir el lugar de la residencia, el derecho a una vivienda adecuada, el de la seguridad jurídica de la vivienda, el de el acceso a las condiciones de calidad de vida. Y ahí nos vamos a unir dos cuestiones, Daniela, que nos preocupa a todos nosotras y nosotros, y es el tema de vivienda-ciudad. No podemos pensar la vivienda sin pensar en ciudad, en servicios, en equipamiento, en calidades de vida, en cercanías, en accesibilidad. Entonces, de pronto creo que todo esto empieza, nunca, creo que nunca, el tema de salud se ha visto tan claramente vinculado a los temas de hábitat como en esta pandemia, ¿no? Es decir, Sí, como te decía antes, se han hecho obvias y evidentísimas relaciones que tal vez obvio, conocíamos, pero se han visibilizado con una contundencia que totalmente, es irrefutable la necesidad de abordarlas de esa manera, ¿no? totalmente, totalmente, porque ya te digo, para quedarte en casa tenés que tener una casa, para Tal cual. lavarte las manos tenés que tener un grifo de agua, ¿no? Entonces, esto, pero lo mismo tener internet para los chicos, ¿sí? ¿Cómo podemos revalorizar y significar esto? Sí, Que esos todos otros los accesos a servicios, los ¿no? Que son hoy servicios, fundamentales, o lo que vos decís, la la vacuna importancia. para los viejos, ¿no? Tal ¿Qué sé cual, yo? o lo que vos decís, la importancia de buenas políticas sociales, ¿no? Que Claro, estuvimos en muchos periodos de nuestra historia hasta poniendo en duda, ¿no? Como que no eran necesarias y ahora vemos qué importante es fortalecer este tipo de estrategias, ¿no? Públicas que nos garantizan el acceso a derechos a todos, totalmente, independientemente del sector social del cual provengamos. Nosotros te totalmente. agradecemos, Ana, como cátedra, el que nos hayas Gracias a dedicado ti. este No, tiempo. gracias a vos y quiero realmente para tu alumnado decirles que discutan la neutralidad como concepto que hay que refutar y que discutan el tema también de lo que significa la ciudad silenciosa,
y las situaciones puertas adentro para las mujeres, para la infancia, para los mayores, y cómo generar, ¿no?, estas redes y potenciar estas redes para esa vigilancia solidaria, que es lo que necesitamos ahora, ¿no? Y atender las necesidades de todos y de todas. Gracias por iluminar esa mirada, ¿no? Esa mirada creativa de nuestros alumnos, también creo de nuestros cuerpos docentes, de investigadores, ¿no? Que iluminaciones y estos sacudones nos vienen bien para repensar, ¿no? Para incluso repensarnos en nuestro ejercicio profesional y demás. Bueno, Ana, un abrazo grande, seguramente con tu autorización después de que editemos este material, lo compartiremos con el resto de las universidades y de las facultades de la red de vivienda, y te agradecemos en nombre de todas ellas el habernos dedicado el tiempo. Te mando un abrazo grande. Gracias. Nos vemos, adiós, gracias.